¿Alemán qué? Nos preguntamos esta cuestión, una cuestión que se están preguntando además muchísimos españoles, estudiantes, profesionales, trabajadores, que ven ahora mismo no solamente el idioma, porque el idioma será la vía, sino el país como una meta a conseguir. Pues para hablar de lo que se está gestando, de lo que está pasando con el idioma y también con el flujo de gente que va y que viene, contamos hoy con el coordinador del área de alemán en la UNED, el profesor Germán Ruy Pérez. Bienvenido. Hola. Hablamos del alemán, primero, si le parece, como idioma, porque la importancia del mismo, pues ya sabemos que ha sido, era y será, pero ahora mismo ha cobrado una fuerza muy importante. Sí, aquí hay que contextualizar lo que es la nueva política lingüística en Europa respecto a las diferentes lenguas, donde hasta hace poco se hablaba del esperantismo inglés y desde hace pocos años la canciller Merkel ha planteado que la lengua nativa del mayor número de europeos, 82 millones de personas, que es el alemán, tiene que tener su representación y tiene que tener su importancia de acuerdo con ese número de personas, independientemente de la cuestión numérica y de la gran aportación que hace Alemania a la Unión Europea. Podemos decir que el inglés, que parecía pues el idioma universal hace relativamente poco tiempo, no es que haya sido desplazado, porque indudablemente no solamente por el Reino Unido, sino sobre todo por los Estados Unidos, todavía es una lengua de comercio y de comunicación evidente. Sin embargo, para los europeos, sobre todo, Alemania se ha convertido en un punto de referencia. Hablamos de Alemania, también de Austria y también de Suiza, porque muchos de nuestros compatriotas están viajando a cualquiera de estos países y están intentando entrar en estos países, no solamente por los 82 millones de habitantes que tiene Alemania, sino por la importancia comercial y la importancia ahora mismo política que tiene como motor de Europa. Sí, esto es una de las cuestiones ahora que han motivado el gran boom del alemán. Es decir, que hay una parte de iniciativa política alemana y también pues, por parte de Alemania. Esto lo estamos viendo ahora en un proyecto donde está la UNED SICAL de la Universidad de Greifswald y elaborando materiales específicos para grupos tándem, es decir, grupos bilingües. Aquí hay que tener en cuenta el hecho concreto de que Alemania ahora mismo es el referente económico en la Unión Europea. Una política por parte de Alemania, también vista así por muchos alemanes como bastante intolerante en lo que se refiere a aceptar otras maneras de vivir y otra serie de prioridades, donde pues en Alemania la prioridad es el ahorro, es el trabajo disciplinado, etcétera, a un movimiento del sur de Europa donde tenemos otros valores y otras prioridades y donde la lengua ahí siempre es el referente, porque toda una cultura está sustentada por una lengua y volvemos siempre al alemán. Debemos pensar desde nuestro país, desde España, que cuando se aprende, cuando se quiere ir, sobre todo a vivir, a trabajar o a estudiar a Alemania, no solamente hay que conocer la lengua, que ahora hablaremos, no es nada fácil, por cierto, sino que además, de alguna manera, hay que acercarse a su cultura. No hace mucho tenía una invitada que había estado en Austria, de hecho fue a estudiar y se quedó más de 20 años, que me comentaba que aquí lo normal es preguntar, por ejemplo, cómo te llamas, casi como primera o segunda pregunta, y que en Austria resultaba pues algo inconveniente. No era nunca la primera o la segunda pregunta, ni siquiera entre estudiantes. Quiero decir que hay que conocer la cultura de un país también antes de ir, pues para que la inversión sea más fácil. Sí, eso es importantísimo, todo el tema intercultural. Antes de ir a trabajar o a estudiar a un país, y eso lo saben muy bien los estudiantes Erasmus, tienen que conocer primero lo que es el contexto cultural, cómo desarrollarse, cuáles son las normas de educación, de socialización. Todo este tema intercultural se ha puesto en un primer término, en una primera línea de importancia, porque al final es la gran barrera. La gran barrera ahora en Alemania, aparte de la lengua, que es para un español, es una barrera intercultural.
que cada vez va disminuyendo, porque en Europa estamos viendo hay una tendencia a una estabilización y a una homogeneización de lo que es el espíritu europeo, pero que ahora estamos asistiendo en estos momentos de crisis a un auge de los nacionalismos de cada país europeo, donde en momentos de dificultades se están enrocando, mirándose hacia sí mismos, y en este caso el tema es, claro, si el más fuerte se mira a sí mismo y no mira demasiado hacia los demás, pues tenemos ahí realmente el auge de esa gran Alemania que en algún momento se temió por parte de los países invadidos, sobre todo por Francia, cuando se produjo la reunificación, y que lo estamos viviendo casi 20 años después, y eso es lo que estamos teniendo. Hablaremos de cómo se están desarrollando y se van a desarrollar los flujos migratorios. También hablaremos de estas culturas diferentes, aunque la globalización nos une, pero siempre hay matices y matices muy importantes. Pero a mí me gustaría empezar por la lengua. La lengua, sus dificultades y también, por ser prácticos, si algún oyente de cualquier país, pero desde luego si español o que esté en cualquier país del mundo, quiere ir a cualquier país en el que se hable alemán, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? ¿Cómo se va a acercar a la lengua? ¿Cómo debe hacerlo además para ser lo más rápido y lo más eficiente posible? Aquí tiene que pensar que a él se le va a exigir un nivel, dentro del marco de referencia europeo, de un B1, que es un nivel relativamente alto. Eso requiere al menos un año intensivo dedicado al alemán. Claro, en la universidad a distancia pues tenemos nuestro propio método Prima y nuestra modalidad de aprendizaje a distancia con nuestros cursos específicos, y eso es una modalidad pues bastante abierta, es decir, que no es presencial. Abierta y que se puede hacer desde cualquier lugar. Exactamente, se puede hacer desde cualquier lugar. Vamos a iniciar ahora un nuevo curso en uned.es/curso alemán, donde vamos precisamente a ofrecer un curso específico de alemán para trabajar en Alemania, pensado específicamente para estas necesidades que son cuantiosas. Hay que pensar que el flujo de alumnos de alemán está creciendo en los últimos años en los centros, tanto Goethe como Tandem y otros centros que se dedican a la enseñanza del alemán, en torno al 30% anual. Es decir, están desbordados y vamos a estar desbordados. Y todo eso tiene que ver por esa gran importancia. Y luego también tiene que pensar la persona que vaya a Alemania que la Alemania de hace 5 o 10 años respecto a la postura hacia la exigencia del alemán en el extranjero no es la Alemania de ahora. En Alemania, ahora hay mismo voces críticas dentro de las asociaciones de empresarios, porque dicen que se les está exigiendo a los inmigrantes que llegan a Alemania unos niveles de conocimiento superiores a cualquier estudiante Erasmus y en algún caso a estudiantes de filología alemana. Y además antes aquellos que iban a Alemania y tenían un conocimiento, pues por lo menos para poder conversar del inglés, se podían, en principio, hasta que aprendieran un poquito de alemán, se podían manejar, podemos decir. Ahora mismo en los países de habla alemana, y hablo de todos ellos, yo creo que la percepción es que no se quiere que se hable inglés, también que se hable inglés, pero que la lengua debe ser el alemán porque es su lengua. Esto es un fenómeno que conste de los últimos años, ¿eh? Esto es un fenómeno reciente. Antes el problema que teníamos con nuestros estudiantes cuando iban a Alemania es que en cuanto alguien detectaba que tenía un acento extranjero le contestaba en inglés. Y entonces, claro, diciendo, si yo voy a Alemania, hago mi inversión para aprender alemán y me contestan en el inglés, pues tengo un problema. Esto ha cambiado en gran parte. No se puede generalizar mucho, pero a nivel del alemán medio, el alemán medio tiene una imagen negativa hacia un extranjero, él no tiene por qué saber cuántos lleva en Alemania, que no domina su propia lengua, porque eso es sinónimo para él de no integración, y no integración significa que a uno lo introducen dentro de ese paquete, esa bolsa de cerca de 3 millones de turcos que hay en Alemania, que no están integrados. Y por eso el nivel de exigencia ahora es desproporcionadamente alto. Eso me llama la atención porque además acaba de decir que ni siquiera, por ejemplo, un estudiante Erasmus estaría al nivel exigido. No,
Es decir, a los estudiantes Erasmus se habla en las universidades alemanas que tienen una especie de bonificación estudiante Erasmus. El estudiante Erasmus hay que pensar que el objetivo fundamental es socialización académica y de paso aprender la lengua del sitio, pero ante todo socialización y que tenga una estancia rompedora dentro de lo que es integrarse en un ambiente alemán, pero donde la otra parte que tenemos que hablar, que es una universidad, son profesores de universidad, etcétera, es una parte muy sensible a esa situación de discriminación lingüística. Y entonces el trato es exquisito. Es decir, que si uno va a un profesor y ese profesor alemán conoce algo de español, que casi seguro que va a practicar español ese profesor con ese estudiante. Es decir, no se puede generalizar mucho, pero que eso ha cambiado. Y entonces no estamos hablando del ambiente estudiantil y académico, que eso es aparte, sino en el día a día. Y en el día a día se le va a exigir un conocimiento alemán. Eso no quiere decir que para sobrevivir haga falta alemán. No, para sobrevivir entre los supermercados, que todos son autoservicios, y un alemán de supervivencia no hace falta. Ahora, en cuanto uno quiere tener una estancia superior a 1 mes o 2 meses, ya estamos hablando de otros escenarios. Estamos hablando en cuanto a la lengua de un mínimo de nivel B1. Eso sería el mínimo que se puede conseguir quizá en 1 año o algo más. Y también estamos viendo distintos escenarios porque ahora mismo en Alemania supongo que habrá estudiantes de Erasmus, también habrá estudiantes de alemán, simplemente, gente que con un pequeño trabajo pueda subsistir y mientras aprender el alemán para conseguir algo mejor. También hay mucha gente y muchos profesionales o personas ya que acaban de terminar sus estudios y que quieren, porque aquí no consiguen trabajo, pues un trabajo allí. Y también está el trabajador, la mano de obra, que también se sigue yendo porque también necesita vivir. Es decir, son muchos escenarios y distintos perfiles. De acuerdo que son diferentes perfiles. El problema es un tema de oferta y demanda. La demanda que hay ahora por parte de Alemania, calculan que en los próximos años necesitan ellos 200.000 personas extranjeras que vengan, un flujo migratorio y de profesionales. Es decir, no estamos hablando ya del operario, que eso estamos hablando de los años 60, el barrendero, el que está en una cinta transportadora, etc. Ese no es el perfil que necesitan. Ellos necesitan profesionales, y estamos hablando profesionales de la sanidad, informáticos, es decir, gente muy cualificada. Y entonces, en función de eso es lo que ellos están ahora mismo pidiendo y eso es lo que está condicionando. Y esos son los nuevos perfiles. Y a esos nuevos perfiles se les está exigiendo además unos conocimientos adicionales en la lengua alemana. Y ese es el gran hándicap, pero sí recomendaría, por ejemplo, buscar la web de la Embajada de España en Alemania. Cuando un español tiene problemas en Alemania, generalmente termina en la embajada o el consulado. Lo que hay que hacer es, desde el principio, ir a esas webs porque nos van a dar esa información excelente, la de la Embajada de España en Berlín. Introducir en Google Embajada España Berlín, le aparecerá la dirección y tiene una serie de apartados como, por ejemplo, trabajar en Alemania, vivir en Alemania y con una información específica para el español, donde se reflejan la mayoría de las dificultades. Todo el tema intercultural, el tema de vivir, etcétera. La obligación, por ejemplo, que existe en Alemania de empadronarse. Por eso, pues las estadísticas hay que tomárselas con mucha cautela, porque nosotros como ciudadano europeo tenemos permiso de residencia automático en Alemania. Pero un alemán tiene obligación de empadronarse. El español no se empadrona. Y entonces luego surgen algunos problemas. Repito, esa información es muy, muy importante y además, y respecto al curso de alemán, pues es que hay fondos europeos con cursos de alemán gratuitos. Lo que no es recomendable, claro, es empezar allí alemán desde cero, pero que sepan que desde el primer día pueden tener clases de alemán gratuitas porque hay un fondo europeo para fomentar la movilidad laboral donde precisamente, igual que aquí, a los emigrantes se les dan cursos gratuitos de español porque hay unas subvenciones, allí están subvencionados. Aparte de conseguir toda esta información, que desde luego es primordial desde aquí, y aquel que no lo haya hecho desde aquí lo puede hacer desde allí, pero sí acercarse en un momento u otro,
porque es la manera de tener la información y con la información sabemos y podemos movernos de una manera mucho más sencilla. Hemos hablado de la lengua. La lengua es el vehículo, desde luego, de los países en los que estás y conocer la lengua de alguna manera ya nos acerca al que tenemos enfrente, pero también vemos que no es todo. Si conseguimos ese nivel de dificultad, porque hay que decir que el alemán no es un idioma fácil, por lo menos a mí no me lo parece, una vez que se ha conseguido eso, el siguiente paso quizás sea hacer una especie de tentativa de ver y conocer también un poco el país antes de, a lo mejor, decidir, pues doy el salto y me voy y me tiro al vacío, porque muchas veces la gente va hacia el vacío. Pues sí, yo creo que debería toda persona que esté pensando en emigrar a Alemania o profesional, estudiante o un licenciado, etcétera, yo creo que tiene que tener claro varias cosas. Uno, yo creo que es una buena oportunidad de aprender alemán, de tener experiencia profesional pensando en una estancia corta en Alemania, sin lugar a dudas. Es decir, yo siempre he pensado, otros nos fuimos voluntariamente, y era que la mejor salida de una carrera o de una licenciatura, un grado español, la salida de la Junquera. Vamos a aprovechar esto como una oportunidad. 2, tiene que estar pensando siempre en que no se puede desarraigar. Es decir, contacto permanente con los suyos y cuidarlo. Pues hoy día, pues con el correo electrónico, Skype, etcétera, cuidarlo y enterarse. 3, visitar la web. Ir sobre todo a sitios españoles. La embajada, consejería de trabajo, etcétera, a través de Google. Ahí tienen muchísima información. Y luego, que cuando vayan allí, vayan con una mentalidad muy, muy abierta. Que se tienen que quitar todos los prejuicios. Y que pueden conocer ese país también de una manera directa. Es decir, que después de haber cumplido esos 2 requisitos, el tercero puede coger un vuelo barato, por ejemplo, a Berlín, que son varios días. Yo la experiencia que he tenido las últimas veces que he ido a Berlín, que hay bastante migración informativa. Es decir, la persona español recién licenciado que va a ver a otros compañeros, es decir, a que me cuenten y ver. ¿Por qué es importante? Son varios días, son 2, 3 o 4 días, mejor evidentemente no ir el fin de semana, pero también pensando que Berlín no es Alemania 100% y que hay otras buenas zonas. Pero sí se puede dar cuenta y ver in situ cómo podría ser su estancia. Y yo creo que eso es muy importante, es decir, y eso no es una gran inversión. Pues muchísimas gracias. Hemos titulado este programa Alemán qué. Tendríamos que haberlo titulado ¿Y Alemania qué? Y yo creo que algunas dudas ya se han solventado. Muchísimas gracias, profesor Ruy Pérez. Gracias.